Continuando con el programa, estamos con el doctor Enrique Flint, a quien le damos la bienvenida. Él es médico ginecólogo. Vamos a conversar con él todo lo referente al virus del papiloma humano, sobre todo a la parte de la prevención. Y cómo no, vamos a hablar acerca de la vacuna, las indicaciones, sobre todo a quién deberíamos atender, sobre todo nosotros los adultos que tenemos hijos en esa edad, ¿no? A quién deberíamos atender prioritariamente a la hora de pensar en la colocación de la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es responsable del cáncer de cuello uterino principalmente. Enrique, bienvenido al programa, es un placer conocerte, tenerte acá en La Buena Vida para conversar de un tema que estoy seguro tú como ginecólogo debes sentir la necesidad de hablar sobre prevención, ¿no? Definitivamente. ¿Qué porcentaje de pacientes actualmente en tu práctica llegan con un cáncer de cuello uterino? No hablemos de estadio, llegan con la suposición. No, lo importante no es mi práctica, mi experiencia personal, sino el Perú como país. ¿Cómo no? De eso vamos a hablar ahorita. Pero, ¿no? Pero o sea, te digo, o sea, en estas épocas actuales con respecto a hace algunos años atrás, tú ahora ves menos mujeres. Digamos, lo que pasa es que yo tengo la suerte de trabajar en la Clínica San Felipe, que es un tipo de paciente que entiende lo que es la prevención, la importancia. Entonces, yo no llego a ver el cáncer. El cáncer, para que llegue a darse una mujer, es un proceso que demora de 10 a 20 años. Correcto. ¿No? Y en todo ese tiempo se van dando cambios en el cuello del útero que van a llevar a largo plazo al cáncer. Evidente. Entonces, si tú llegas a diagnosticar esos cambios, tú puedes intervenir, ¿no? Con procedimientos sumamente sencillos de consultorio. Correcto, de consultorio, ambulatorio, ¿no? Que la mujer llegue a ser un cáncer. Entonces, por eso es que es tan doloroso, ¿no?, que el Perú sea uno de los países con mayor incidencia de cáncer. O sea, nosotros tenemos ciudades como Trujillo, que es la segunda en toda América Latina en incidencia de cáncer. Acá, de cuello uterino. De cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es en el Perú la causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres. Correcto. Y eso es terrible porque son mujeres jóvenes. O sea, no es un cáncer que te va a dar a los 70 años. Efectivamente. O sea, es un cáncer que te da entre los 35, 45 años, que es cuando la mamá tiene hijos chicos, ¿no? Y una vez que te da el cáncer, el tratamiento es complicadísimo, afecta a toda la familia y muchas no se salvan. Correcto. ¿Y todo el cáncer de cuello uterino está íntimamente relacionado con el virus de papiloma humano? Digamos, tener ¿O es el la principal actor pero no el exclusivo? Exacto. O sea, es el requisito. Tú tienes que tener el virus de papiloma de alto riesgo. Correcto. Porque los virus de papiloma son más de 120. Enorme, es una familia enorme. De esos 120 hay unos 40 que afectan la zona anogenital y de esos unos 20 son realmente de alto riesgo. De esos 20 de alto riesgo hay 2, que son el 16 y el 18, que son los responsables del 70% de cánceres. Entonces, digamos, cuando se hicieron las vacunas, se hicieron enfocadas en esos dos virus, claro. ¿no? Y así ha sido desde que el FDA les dio el pase en el 2006, pero ya están a punto de salir vacunas de más amplio espectro, ¿no?, que se llaman nonavalentes. Claro, nonavalente que probablemente porque ahora tenemos contra 2 y contra 4 virus y van a salir ya contra 9 virus, que va a dar, digamos, el espectro de protección va a ser más amplio. Más amplio, ¿no? Sí. Ahora, con respecto al virus del papiloma humano, uno no tiene una bola de cristal para saber qué chico o qué chica se puede contagiar, pero lo que sí es concreto es que las relaciones sexuales son la única y la principal manera de contagiarse y probablemente algunos de estos tipos que producen el cáncer de cuello uterino, además de algunos otros cánceres, pero principalmente el cáncer de cuello uterino, ese es el grueso del problema, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, si una persona se contagia de manera, vamos a hablar sobre el contagio, la infección en su forma natural, la evolución natural de la infección. Si una mujer contrajese el virus del papiloma humano o un varón se contagiase el virus del papiloma humano, el oncogénico o no importa, virus del papiloma humano, necesariamente va a producir una enfermedad que se puede ver, que se puede observar o puede pasar desapercibida. Esa es la primera pregunta que te hago. La segunda pregunta que te hago es, si una persona se contagia del tipo que produce cáncer, ¿va necesariamente a desarrollar cáncer o puede ser que no necesariamente desarrolle cáncer? De los virus de transmisión sexual, el papilomavirus es el que está más ampliamente difundido en todo el mundo.
Si tú ves la población en el mundo, los estudios han demostrado que a lo largo de la vida de una persona, sí, aproximadamente el 60% se va a ver contagiado en algún momento claro, del papilomavirus. Medio mundo, literalmente. Sí, más del 60%, claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Es un virus, como el virus de la gripe, como esos virus. Entonces, generalmente, tu organismo se defiende, genera anticuerpos y consigues curarte, como te curas de la gripe. Correcto. ¿Ok? Entonces, se ha visto que a lo largo de un año, la gente que se infectó, el 70% se cura sola. En el segundo año, el 90% se curó solo. ¿Ok? Y solo queda un 10% donde el virus va a persistir. Correcto. Ahora, si tú pones, digamos, en cualquier momento estudias la población mundial, hoy en día hay más o menos 300 millones de infectados por papilomavirus. Qué bárbaro, ¿no? De esos 30 millones van a ser verruga genital, van a ser lo que se llama las lesiones de bajo grado, ¿ok? Y llegar al cáncer, solamente medio millón. De 300 millones, solo medio millón. Uno de cada 600 a lo largo del tiempo llegará a ser el cáncer. ¿Cuál es el rol de la vacuna del papiloma humano y por qué es tan importante puntualizar en los adolescentes como una forma, digamos, bastante efectiva o eficiente de prevención, pero no en todas las poblaciones es tan efectiva la prevención a través de la vacuna? Me quiero explicarme de otra manera. Sabemos que la vacuna es importante y sabemos que se tiene que colocar a los adolescentes. Sin embargo, la gente mayor no por esa razón va a estar exenta de la prevención, que creo que ese es un tema que a ti también te interesa compartir. Claro, para comenzar con los adolescentes, la vacuna no es la única manera de prevención. ¿Cómo no? O sea, es importante también la educación sexual. Sabemos que el adolescente, digamos, adquiere la madurez sexual mucho antes que la emocional. Correcto. Entonces, para eso tiene que haber comunicación con los padres, apoyo, porque cuanto antes comience su vida sexual, cuanto más parejas tenga, ¿no? Cuanto menos use preservativo, por ejemplo, entonces va a tener mucho más riesgo de tener el contagio. La vacuna te da un grado de protección por ahora contra 2 de los virus, 16 y 18, que causan el 70% de los cánceres. Entonces, es un grado de protección importantísimo que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Y ahora, digamos, el gobierno, como Estado peruano, lo está facilitando. Correcto. Sin embargo, hay gente que no permite que le pongan miedo, y son miedos irracionales. Totalmente infundado. La vacuna ni siquiera tiene virus. O sea, la vacuna son partículas que se parecen al virus. O sea, es como que te pongan a ti ahí el muñeco de cera de un delincuente y tú te asustas y reaccionas, pero es un muñeco de cera. Así es. Igualito el virus. Es lo mismo. Se lo ponen, el organismo se asusta y genera la resistencia, pero no hay virus, ¿no? Entonces no deben de tener miedo, tienen que hacerlo. Pero lo más serio es que también hay colegas, hay algunos médicos que dicen, desaconsejan la vacuna sin ninguna responsabilidad de lo que dicen, ¿no? Es complicado. Y en los adultos. Digamos, en otros países podría ser aceptable, porque tú vas a Israel y hay 10 veces menos incidencia de cáncer de cuello que acá, pero nuestro país tiene una incidencia altísima. Están muriendo mujeres todas las horas del día. Yo digo, ¿no? El pronóstico del cáncer no depende del código genético del paciente o del tipo de la célula, sino del código postal. En los países pobres la gente se muere de cáncer, en el Perú la gente se muere de cuello uterino, en Israel de repente no, pero acá sí. En una misma ciudad, por ejemplo, Lima, es absolutamente diferente la incidencia en los barrios que tienen mejor acceso al sistema de salud que los que tienen menos. El código postal nuevamente, ¿no? Así es, eso es. En los adultos, ¿cuál sería tu principal elemento de prevención? Bueno, como hemos dicho, para que se desarrolle un cáncer, ¿no? Toma muchos años. Se puede hablar de décadas. O sea, entonces, si la mujer se controla, se hace su Papa Nicolau, si hay algo de riesgo, se hace su colposcopía, su biopsia, se pueden detectar estos cambios y se curan con procedimientos como la criocirugía, ¿no? Que es un procedimiento sencillísimo, en 10 minutos, no duele nada y puede salvar la vida de la mujer antes de que llegue a ser cáncer. Se hace en 10 minutos. Exacto, o sea, el punto no es llegar a un estadio avanzado del cáncer, sino hacerlo tempranamente. Yo creo que con el Papa Nicolau se logró muchísimo, con que la gente atienda
las mujeres sobre todo tomen la responsabilidad de conciencia de que tienen que hacerse un chequeo ginecológico, con eso se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa ahora es que hay que modificar los accesos también. Enrique, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte en el programa, gracias por compartir tu tiempo con el público de La Buena Vida, espero que se repita tu presencia con nosotros. Cuando quieras, gracias. Por favor, quédate aquí, voy a cerrar el programa. Bueno, eso